Bienvenidos una vez más a Tu Vida Puede Cambiar. Estamos muy satisfechos de teneros nuevamente al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a hablar con un pastor que tenemos aquí con nosotros. Él se llama Reinaldo Arcia. Bienvenido, Reinaldo, encantado Gracias. de tenerte aquí con nosotros. Él es venezolano, es licenciado en teología y él realiza su labor pastoral en Venezuela, incluso con unas labores muy interesantes y difíciles, como es visitar a tribus que están en la parte oriental, creo que es de Venezuela, al lado del delta del Orinoco. Bien, pues hoy vamos a tocar un tema religioso y él ha querido titular a su programa, le ha dado el título de En busca de la felicidad. Vamos a empezar con una pregunta que creo que puede ser interesante para iniciar este programa que él ha querido confeccionar. ¿Por qué sufrimos, Reinaldo? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de estar en este programa tan especial y poder llegar a cada uno de nuestros amigos a través de la pantalla, en sus hogares, quizás en su oficina, algunos, y de verdad que es bastante interesante poder estar con ustedes. Es interesante esta pregunta, ¿por qué nosotros sufrimos? Para poder llegar al fondo de por qué sufrimos, tenemos que saber cuál es el origen del sufrimiento, ¿verdad que sí? Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no es el causante del sufrimiento. Porque muchas veces culpamos a Dios del sufrimiento y Dios realmente no es así, Dios es amor. Es más, es tan amoroso de que provee para nosotros cada día las cosas que necesitamos. Entonces, es necesario tres cosas que entendamos. Que es, primero, que el pecado es el causante del sufrimiento. Ahora, cuando hablamos del pecado, tenemos que entender de que alguien tiene que provocar el pecado, ¿verdad que sí? Y en este caso es el enemigo de Dios. Cuando alguien es enemigo de otra persona, por lo general busca la manera de desprestigiarlo, de que la gente se sienta ofendida por aquella persona que es buena. Entonces, la gente cree que Dios es el culpable. No, es Satanás, a través del pecado, que hace el sufrimiento del ser humano. Tres cosas hace el pecado en nuestras vidas. Y es, número uno, que el pecado nos separa de Dios. Por eso es que la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, dice que el pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron al principio, ellos fueron separados de Dios. De hecho, vemos que ellos huyen de la presencia de Dios. No es que Dios huya de nosotros, sino que nosotros huimos de Dios. Número dos, lo que hace el pecado en nuestras vidas es que el pecado nos esclaviza. Y en el libro de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, dice que si nosotros nos sometemos a alguien, entonces somos esclavos de esa persona. Al nosotros someternos a algún vicio, alguna mala costumbre que tengamos, quizás podemos decirlo así, entonces quiere decir que somos esclavos de eso. Y número tres, es que el pecado también es consecuencia del sufrimiento, porque finalmente el pecado nos destruye, nos lleva a la muerte. Y Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿por qué sufrimos? No es, querido amigo, que Dios sea malo, sino que a consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro pecado, tenemos que morir. Entonces, eso es importante que lo sepamos. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Y entonces, pero gracias a Dios que eso no quedó allí, sino que dice que el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, muy bien. Acabas de explicar muy bien, Reinaldo, por qué sufrimos, efectivamente. Así no es un problema de que Dios sea malo, muchas veces por las consecuencias que nosotros mismos nos buscamos en base a nuestros hechos. Pero el Señor ha previsto, efectivamente, que esto pueda acabar, ¿no? En un momento determinado acabará. Y lo que sería interesante es poder comentar a nuestros televidentes en este mundo de sufrimiento, pasamos por aquí con muchos problemas, con bastantes sufrimientos, ¿cómo podemos encontrar la paz que hemos perdido como consecuencia del pecado? Muy bien. Una vez que nosotros somos separados de Dios, que nos vamos delante de la presencia de Dios, como yo, Adán y Eva, Dios siempre es el que busca al ser humano. Para que podamos entender cómo nosotros podemos encontrar la paz, tenemos que saber cómo Dios busca al ser humano, cómo Dios trata con nosotros. Vemos que el que da el primer paso para hacer las paces es Dios. Él le dice a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es como cuando a uno se le pierde algo, o se le pierde un familiar, anda en la calle, la ciudad es tan grande, tan populosa, y entonces de repente tú buscas el móvil y llamas y dices, hey, ¿dónde estás? No te veo.
que nos quedamos a encontrar en esta esquina y ahora no nos alcanzamos a ver. Y entonces Dios hace ese paso. Dios le dice a Adán, oye Adán, ¿dónde estás tú? Quizás Dios fue al mismo lugar donde Adán y Eva se encontraban. Y cuando de repente llegó y no los miró, estaban escondidos, entonces Dios da el paso. Y una de las cosas que quiero comentar en esta hora es una experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos. En el libro de Mateo, San Mateo, en el capítulo 14, en los versículos 20 en adelante, en 22 en adelante, perdón, él habla algo bien interesante. Hay un episodio que quiero narrar, brevemente resumirlo, y es que Jesús manda a los discípulos a entrar a la barca. Perdona, Reinaldo, ¿lo vas a comentar? ¿Crees que puede ser interesante que lo podamos leer? También podemos leerlo, sí, podemos leerlo. Muy bien. Hemos dicho que está en Mateo. El capítulo 14, versículos 22 en adelante. Allí encontramos esta declaración bien interesante. Acá en esta versión... Mateo 14, ¿verdad? 14, sí. Muy bien. 22 en adelante. 14 del 22 en adelante. ¿Del 22 al...? De 22 vamos a continuar. Tú me dices cuándo. Vamos a ir haciendo Muy algunas bien. paradas. Nos dice lo siguiente. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar, a solas. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, ¡fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Muy bien, encontramos esta primera parte de la historia. Después vamos a leer la segunda parte. Muy bien. Es que Jesucristo envía a los discípulos están en la barca y enfrentan una situación especial. Estaban atemorizados porque la tormenta lo estaba amenazando, pero Jesús hace algo. Jesús va al encuentro de sus discípulos porque Él sabe de que están pasando ¿qué cosa? Una tormenta, están pasando por un momento difícil. A veces nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios cuando tengo un familiar enfermo? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo está mal en la universidad o mi hijo tiene un problema de drogadicción? Otros pueden tener problemas de prostitución y tantos problemas que en este mundo tenemos. Y aquí encontramos que siempre Dios da el paso. Él los dejó allí, pero cuando se dio cuenta de que estaban en problemas, Él salió a su encuentro. Pero fíjense usted que cuando Dios viene a ayudar, el hombre no le reconoce, sino que se ponen ahí todos nerviosos, como que un fantasma. Y Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo, no temáis. Y eso le brindó una seguridad tan tremenda, de que ellos dijeron, oye, el Señor vino a nuestro encuentro. Pero Pedro, que era uno de los más así extrovertidos, dice, Señor, si eres tú. Es lo que dice la palabra de Dios acá más adelante, en el versículo 28. ¿Cómo puedes leerlo, por favor? Sí, en el versículo 28 dice, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Imagínense, Señor, si eres tú, yo quiero saber si eres tú. Él quiere tener evidencia de que era Dios. El ser humano por lo general le gusta tener evidencias, ¿sí? A ti, amigo, también te gusta tener evidencias. Quieres ver que algo es real, que no es un asunto que está allí ficticio, sino que puedes tocar, que puedes andar, que puedes ver, que puedes tomar de la mano. Entonces el Señor le dice en el versículo 29 que venga pues. Efectivamente, Jesús, en el versículo 29 dice, Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Ahí estaba. Entonces Pedro comienza a ir, buscando ¿qué cosa estaba buscando Pedro? Estaba buscando su seguridad. Exacto. Si realmente eres tú, Señor, yo quiero estar seguro que seas, porque yo en esta barca voy a perecer. Y si tú estás caminando sobre el agua, tú tienes el poder para hacer que yo también lo haga. Y vemos la respuesta ahora. Vamos a continuar la lectura. En el 30 nos dice, pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Continuamos? Sí, sí. Al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Muy bien. Eso es interesante, hermano. ¿Por qué interesante? Porque al nosotros mirar esta experiencia de Jesús con los discípulos, vemos algo que hace Pedro. Pedro desvió su mirada de Dios. Qué cosa tan tremenda. Es que nosotros vayamos al encuentro de Dios. Querido televidente, es ir al encuentro con Dios, pero al ir al encuentro con Dios no tenemos que estar dudando. No tenemos que estar allí como que vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer. No. Si colocaste tu mirada en Dios, avanza. Pero Pedro desvió la mirada y comenzó a hundirse. Y él hizo algo cuando se estaba hundiendo. Y fue que clamó. Hizo una oración. Es más, era una de las oraciones más cortas de la Biblia. Señor, sálvame. Era un pescador, pero sabía que en medio del mar, con esa tempestad, las probabilidades de sobrevivir eran escasas. Si hoy en día utilizamos trajes especiales para ir al mar, y quizá alguna persona puede sobrevivir en el mar, pero con trajes especiales. Pero Pedro no tenía ninguno, más bien tenía una cantidad de ropas encima, y era la ropa cuando se moja es más pesado, lo que vas a hundirte. Entonces vemos allí que él dice, Señor, sálvame. Y entonces el Señor le da esa seguridad de salvación. Lo levanta, pero le dice algo, oye, ¿por qué dudaste? Yo te puedo salvar, pero ¿por qué dudas? No tengas miedo, ven. Y suben a la barca, y una vez que entra a la barca, se calma la tempestad. Ahí hay seguridad, ahí hay paz, ahí hay felicidad, ahí hay tranquilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien. Verdaderamente es una oración, como tú muy bien dices, corta, pero profunda. Es correcto. Entonces, quizás sería interesante que nuestros televidentes pudieran escuchar de tus palabras qué es la oración. ¿Qué es para ti la oración? La oración. La oración tiene dos cosas importantes. Y es que, número uno, la oración es el acto de nosotros abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Es como estamos conversando acá, usted y yo. Estamos hablando como amigos. Lo mismo puede pasar con Dios. Yo puedo hablarle a Él como un amigo, decirle, Señor, yo me siento débil, o me siento fuerte, o Señor, tengo necesidades, o Señor, estoy tan contento y agradecido por tantas bendiciones. Es decirle cómo yo me siento. Cuando yo hablo con alguien, con mi mejor amigo, y le digo, mira, me pasó esto en el día, lo otro. Y Dios, aunque sabe todas esas cosas, le gusta escucharnos. Él no se cansa. A veces nosotros nos cansamos, oye, viene con la misma historia otra vez, con la misma historia. Y entonces Dios dice, no, yo te voy a escuchar con atención. Y no solamente eso, sino que estoy dispuesto a abrir las ventanas del cielo para derramar sobre ti bendiciones. Y número dos, es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. Es decir, los almacenes, como está ahí arriba, podemos meter la llave y todo va a caer. Es decir, que Dios está dispuesto a darnos bendición hasta que sobreabunden. ¿A través de qué? De la oración. Pero solamente dice, clama a mí y yo te responderé. Si Adán y Eva al principio hubiesen clamado a Dios cuando tomaron del fruto, la historia hoy sería totalmente diferente. Pero se escondieron. Pedro, por su parte, aunque estaba metido en un problema, él clamó. Y al momento de clamar, qué interesante es que Jesús levanta su mano y Jesús dice, venga hijo, yo lo voy a ayudar. No tenga miedo, suba a la barca. Muy bien, Reinaldo. Seguro que muchos de nuestros televidentes se estarán preguntando, yo tengo problemas, yo ahora mismo necesitaría clamar también como Pedro, Señor, sálvame. Pero ellos se pueden preguntar a la vez, ¿qué tipo de ayuda me puede dar Jesús? ¿Cómo me puede ayudar? Muy bien. Hay personas que creen que Dios solamente se puede buscar en problemas. Y vamos a hablar un poco más adelante de eso. Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto a ayudarnos sobre todas las cosas, en todas las cosas. El libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, es un texto universal donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando yo estoy cerca de Dios, no hay nada imposible. Y amigo televidente, no hay nada imposible para Dios. Dios es tan hermoso que solamente está deseando que tú y yo clamemos y digamos, Señor, ayúdame. O no solamente ayúdame, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, necesito de ti. Y el Señor te va a decir, no te preocupes, no tengas miedo, que yo estoy contigo para ayudarte en todas las cosas. No es mitad, ni es un cuarto, ni es algo
por ahí superfluo, no. En todas las cosas Dios está dispuesto a ayudarnos. Sí, porque normalmente el ser humano sí tendemos a buscar a Dios, a pedirle ayuda cuando nos encontramos en problemas. A mí me parece que es algo perfectamente humano y normal, pero quizá tú nos puedas contestar de una forma más definida ¿por qué buscamos exclusivamente al Señor cuando tenemos problemas? Bueno, le voy a contar esta experiencia. Hay un joven que conocí en un retiro espiritual, congreso para jóvenes, donde estaba llevando ciertas charlas, y él un día me llamó aparte y me dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Él se llama Daniel, y era interesante notar lo que este joven decía. Un muchacho que se había criado incluso bajo una fe cristiana, pero que comenzó a tener dificultades con la droga. Y él me dice, mira, ahora mismo acá tengo droga. Había ido al congreso buscando de Dios, pero dentro de un koala tenía, ¿qué cosa? De droga. Y él me dice, no sé cómo vencer esto. Me he amarrado a la cama, me he hecho de todo, pero no puedo soltar esto. Mira, he perdido trabajos buenos, he tenido tantas oportunidades, pero la droga me ha destruido. Y yo quiero que Dios me ayude porque sé que solo no puedo. Entonces le pregunté, ¿en alguna vez en tu vida, antes de caer en la droga, tenías un acercamiento a Dios? Y él me dijo, no tenía acercamiento a Dios, porque no lo necesitaba. Y esta es la respuesta que quiero darle. Cuando nosotros, querido televidente, estamos allí mirando las cosas buenas de la vida, cuando estamos disfrutando de todas las cosas placenteras que quizás tenemos, nos olvidamos totalmente de Dios. Y entonces cuando estamos con el problema, queremos que sea como la lámpara de Aladín, para que salga el genio y pueda darnos todas las respuestas del mundo. No es así, Dios no es una lámpara para frotar, para que Él salga y cumpliendo los 3 deseos, sino que Dios es mucho más que eso. Dios quiere estar con nosotros en las buenas y en las malas, pero más que en las malas, en las buenas. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto allí, Él siempre está con nosotros. De hecho, alguien escribió alguna vez y dijo que Dios está más cerca de nosotros en los problemas que en la bonanza. Y nosotros pensamos que está más lejos, más distante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos describir esta experiencia del ser humano? Como una experiencia de ingratitud. Nosotros somos muy ingratos y nos creemos autosuficientes. ¿Estamos bien? No necesito eso. Tengo una buena cuenta bancaria, tengo dinero en el bolsillo, hay comida en la despensa, mi casa está bien, mi casa nadie le necesita nada en la casa, pero si viene una crisis, cerró el banco, la inmobiliaria te quitó la casa, ¿qué vas a hacer? Cuando estabas allá, bien chévere, en el oasis, dices, nada, no necesito de Dios. Pero cuando estamos en la crisis, Dios mío, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué me haces esto? Por esa situación. Nos creemos autosuficientes. Creemos que todo lo podemos resolver nosotros. Y no es así. Todo lo puedo, pero en Cristo. Porque Él me fortalece. Muy interesante lo que nos estás comentando, Reinaldo. Yo creo que sería muy interesante que nuestros televidentes pudieran escuchar de tus palabras, según tu criterio, hasta dónde nos puede ayudar Dios, hasta dónde puede llegar con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, hasta dónde puede llegar en su ayuda. Dios nos puede ayudar, querido televidente, hasta donde tú y yo se lo permitamos. Él no va a ir más allá de donde tú y yo le demos oportunidad. Es decir, la gracia divina nos alcanza mientras estemos amparados bajo la gracia de Dios, mientras le demos la oportunidad a Dios, le digamos, Señor, yo necesito es de ti, yo necesito que tú me ayudes a vivir esta vida. Y cuando comprendemos eso, entonces Dios nos va a ayudar. Pero si decimos, mira, no más. El evangelista internacional dijo lo siguiente una vez, la hija de este gran evangelista norteamericano, se me fue el nombre ahora se lo menciono. Muy bien. Le preguntaron una vez en una entrevista, dime una cosa, ¿dónde está Dios cuando una niña es violada? ¿Dónde está Dios cuando mi papá murió? ¿Dónde está Dios cuando perdí el trabajo? O sea, ¿dónde está Dios? La gente piensa que Dios está en el cielo entretenido,
es un viejo gordo con una barba larga y un bastón en la mano y pensamos que ese es Dios, que no tiene nada que hacer. Entonces ella respondió esto, de Billy Graham, la hija de Billy Graham, me acordé el nombre, le respondió esto: Dios está en el lugar donde tú y yo lo dejamos. ¿Cómo así? Un día le dijimos a Dios, no te queremos en nuestras escuelas. Sacamos a Dios de la escuela. Un día le dijimos a Dios, no te quiero en mi comunidad. Sacamos a Dios de la comunidad. No te quiero en mi ciudad. Dios, como es tan buen caballero, se retira. Es decir, Dios nos alcanza a nosotros hasta donde nosotros lo permitamos. Sí, porque Él no nos obliga, ¿verdad? No nos obliga. Da plena libertad, efectivamente, a aceptarle. Él está deseando ayudarnos, quiere ayudarnos en todo, porque nos ama, somos sus hijos amados, pero nosotros, por las circunstancias del mundo, porque estamos aquí donde reina el príncipe del mal, nos apartamos de Él y entonces no le buscamos, ¿verdad? Así es. Muy bien, pastor. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar a Dios? ¿Por qué para el ser humano le parece tan difícil o es tan difícil poder llegar a Él? Porque podemos pensar, bueno, pues Dios está ahí, me tendría que ayudar, yo creo que Él tendría que darse cuenta que me encuentro en estas circunstancias, pero yo debo de encontrarle. Pero eso parece difícil muchas veces para el ser humano, encontrar a Dios. Le es difícil por lo que dijimos hace un rato, porque nosotros creemos autosuficientes y creemos que nosotros no necesitamos a Dios. Es decir, cuando estoy bien, contento con Dios, muy bien. Pero Dios desea que cada día tengamos un acercamiento con Él. Si usted, su hijo, se va del país o se va de otra ciudad, usted está deseoso que algún día el teléfono suene y saber de que su hijo está allí. ¿Cómo se siente uno cuando lo llama el familiar más querido? Oye, se siente contento, saber cómo le está yendo, cómo está prosperando, o inclusive saber de que está pasando necesidad. Oye, papá, mira, estoy pasando mucha necesidad. Pero si el hijo no comunica nada, ¿cómo el padre va a saber? Aunque Dios sabe, Él está deseoso que tú y yo, y los que nos están escuchando, podamos decirle: Dios mío, aquí estoy, ayúdame, necesito de ti cada día. Porque es una dependencia diaria, pero a nosotros nos gusta depender de nosotros mismos. Y escucho mucha gente que dice: no, es que yo me gradué fue para triunfar y no necesito más nada en el mundo. Una vez nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de todo el mundo. El éxito que tenemos lo compartimos con nosotros mismos, pero no con los demás. Pero cuando está la derrota, cuando viene una caída, ahí decimos: no, mira, ayúdame, búscame. Dios también es así. Dios necesita que nosotros le comuniquemos todas las cosas. Solo que se hace difícil es por nosotros, no por Dios. Porque Dios siempre está con la mano, mire, extendida, abierta a ayudar a sus hijos. Porque somos tan importantes para Dios, ¿verdad, Reinaldo? Que tan importantes y nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, dio su sangre para salvarnos, ¿no? Entonces Él está preocupado constantemente por nosotros, preocupado entre comillas a nivel humano. Y entonces tiene un ideal para nosotros, porque el Señor, ya que ha dado a su Hijo, que nos ha rescatado mediante su sangre, Él tiene un pensamiento, un ideal para nosotros. ¿Cuál es ese ideal que puede tener Dios para con el hombre? El ideal de Dios para con nosotros es que nosotros le busquemos. Él dice: venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. El ideal de Dios es que cada día, querido televidente, nosotros podamos decirle: Señor, no es con mi fuerza, es con tu fuerza. Que hay una dependencia de Dios. Pero el ser humano nos gusta es la independencia. Vemos ahora mismo los países, cada país busca su independencia. Ahora mismo la gente se quiere independizar de la familia, se quiere... La independencia no siempre es buena, no siempre es buena. Dios nos hizo para depender de Él. Como el teléfono celular depende de la corriente eléctrica para poderse alimentar, nosotros también necesitamos de Dios para hacer esa conexión. Si no es así, queridos, nosotros no podemos tener una vida plena, una vida segura, una vida con paz. Porque no hay nada más interesante y más importante en la vida que tú poderte acostar y decir: en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sin tener necesidad de que me están buscando, de que el ladrón se va a meter a la casa, de que va a venir un terremoto, de que va a venir un tsunami o que va a venir qué sé yo qué cosa.
sino vivir en paz. Entonces, el ideal de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Venid a mí, también dice Él, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, llegarán a ser como una blanca lana. Es decir, que el problema nuestro es el pecado. Y el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Como bien lo dijo usted hace un momento, porque Él envió a su Hijo unigénito, al único, al todopoderoso Jesús, para que tú y yo hoy tengamos garantía de vida eterna. Para que tú y yo tengamos seguridad social. Para que tú y yo tengamos hoy una ley donde puedas tener una casa totalmente tuya. Porque eso nos promete Dios. Y en el cielo viviremos felices. Porque Dios nos va a dar ley de seguro, porque tenemos seguro de vida, porque tendremos vida eterna. Tendremos la ley para lo que será la casa, porque tendremos una casa de oro. En el cielo el Señor nos tiene también el río de la vida, el árbol de la vida y tantos beneficios que hoy nosotros lamentamos no tener. O quizás usted, querido amigo que está ahí escuchándonos en este momento, puede decir, pero es que yo no tengo nada de eso. Bueno, déjeme decirte que ahora todas esas cosas son posibles. Porque el ideal de Dios no es que vivas en sufrimiento, no es que vivas en zozobra, sino que tú vivas al lado de Jesús, contento, feliz, lleno de gozo, de dicha, de seguridad y todas las cosas que podamos decir. Porque Dios es amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muy bonito, muy hermoso, Reinaldo. Hay un versículo que va muy en consonancia con lo que acabas de decir y que me ha venido a mí ahora mismo a la cabeza. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, efectivamente, encuentra el camino de la verdad y la mejor forma de pasar por la vida de una forma digna y teniéndole a Él a nuestro lado, ¿no? Que es como más paz y gozo podemos encontrar. Muy bien, Reinaldo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo verdaderamente estoy entusiasmado y me ha gustado mucho tu mensaje y estoy convencido que nuestros televidentes también han disfrutado con tus palabras. Te emplazamos para que puedas pasar por aquí alguna vez más y poder seguir hablándonos de estas palabras que son palabras de vida. Y nada más, simplemente el tiempo se nos ha echado encima y yo, como siempre, os deseo lo mejor pidiéndole al Señor que los guarde y guíe.